Bienvenidas, bienvenidos a Baraca en el Aire, otra vez transmitiendo una mañana desde el campo, así que estamos transmitiendo online en vez de desde los estudios de Baraca en el Aire, de Mantra FM. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, en el horario, en el lugar que estén. Hoy programa 71 llamado Lenguajes Oníricos. Hoy vamos a hablar de los lenguajes oníricos en este programa de Baraca en el Aire, así que quédate con nosotros que no te la podés perder. Bueno, yo desde acá, desde donde estoy, no escucho la música, pero me imagino que ustedes ya la están escuchando. Así que aquí estamos nuevamente. Vamos a hablar de los lenguajes oníricos. ¿Qué son los lenguajes oníricos? Onírico quiere decir sueño, viene del griego, quiere decir simplemente sueño, son los lenguajes del sueño. Hay muchos lenguajes que se llaman lenguajes oníricos, sin embargo, son lenguajes que nosotros los producimos, los ejecutamos y los practicamos cuando estamos despiertos, supuestamente. Cuando estamos supuestamente despiertos. Nosotros hemos hablado y le hemos puesto de nombre lenguajes simbólicos, y hemos hablado del tarot, hemos hablado de la astrología. No me acuerdo si alguna vez hablamos de runas en este programa, y si no tendríamos que hablar. Tenemos un especialista nosotros en runas. Y hay tantísimos más lenguajes oníricos, algunos le llaman mancias, aunque cuando nos referimos a mancias nos estamos refiriendo, ustedes lo saben, a algo más predictivo. Y en este programa nosotros no le damos tanto un enfoque tan predictivista, tan determinista, exotérico a estos lenguajes, sino que los intentamos pensar como una herramienta de autoconocimiento y una guía para esta vida. Entonces vamos a hablar de los lenguajes oníricos, sin embargo, me estoy refiriendo a prácticas que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Imagínense, nosotros estamos aquí, si este piso en el que yo estoy sentado, parado, o sea, la silla donde estoy sentado, en verdad, el piso donde apoyo mis pies, la mesa esta donde se apoya la computadora, los pajaritos, los árboles que están atrás mío son reales, si todo esto es algo absolutamente real, y digamos, porque sería incorrecto poner en duda si todo esto es real, pero sí si es la realidad última, si esto es la realidad última, si esta mesa, si esta silla, si la cuenta, ahora estamos a principio de mes, la cuenta de la tarjeta de crédito es real, entonces no hay nada que interpretar ahí. La interpretación, en todo caso, la hacen los científicos positivistas. Ustedes saben lo que es un científico positivista. Lo positivo para los científicos no quiere decir algo que sea bueno, o sea, lo positivo, sino algo que está puesto. Eso quiere decir ciencia positivista, algo que está puesto acá, algo que hay una evidencia que se puede ver, que se puede tocar, que se puede apreciar con los cinco sentidos. Entonces, toda la explicación que tenemos sobre estar aquí sentados, sobre el sol que sale en un horario y se pone en otro horario, es simplemente una explicación que nos pueden dar los científicos positivistas, porque este mundo es una realidad última y no hay nada más allá de esta realidad última que es este mundo en el que estamos. Sin embargo, hombres de sabiduría de otras épocas nos han puesto en cuestión esto, diciendo que esta realidad tiene algo simbólico, está hecha, fíjense esta frase, está hecha de la misma sustancia que están hechas los sueños, dicen algunos. Dicen algunos, o sea, decía Shakespeare, que eso lo tomaba del sufismo, si no me equivoco, y otros tantos más, básicamente en todas las tradiciones, en el budismo, en el sufismo, en el taoísmo, sobre todo, el sufismo y taoísmo, sobre todo, pero hasta Cristo se han referido a esta realidad como algo transitorio, como una realidad que no es la realidad última, como si hubiese otra cosa más allá. Hace un ratito estaba diciéndoles que Shakespeare dice que los sueños están hechos de la misma sustancia, no, que la realidad, perdón, está hecha de la misma sustancia que están hechos los sueños.
Hasta la ciencia hoy en día está investigando estas cosas que pasan en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, tan parecidas o idénticas, tanto como cuando imaginamos, como cuando vemos y tocamos la realidad. Parece ser que imaginar un vaso con una imaginación profunda o en un sueño o en un ensueño tiene casi los mismos resultados, los mismos movimientos cerebrales, y perdónenme si no utilizo la expresión exacta, no es mi disciplina esa, la neurociencia, que tocar un vaso. O sea, soñarlo, que tocarlo, que verlo. Pero nosotros nos movemos en este mundo, en esta vida, como si esta vida, como si todo lo que nos pasa fuese la realidad última. El 90% de nuestra vida nos movemos así. Y muchos de ustedes me dirán que no, que como hacen meditaciones, sobre todo los que están escuchando la audiencia de este programa y de esta radio, que como hacen meditaciones, como pertenecen, como pretendemos pertenecer a una u otra tradición espiritual, entonces no, para nosotros esta vida última, esta vida no es la realidad última. Sin embargo, acá cuando se apaga la cámara quisiera ver lo que pasa cuando les llega la tarjeta de crédito o cuando tienen un problema con un vecino que hace un ruido que no les gusta, o el perrito o la perrita del vecino, o cuando tu pareja te dice algo que te hiere. Entonces vamos a ver cómo todas esas pretensiones espirituales que tenemos se derrumban prontamente, desnudando nuestro estado espiritual, que es en el cual nosotros concebimos esta realidad última, esta realidad como si fuera la última realidad y como si no fuese un simbolismo de algo que está más allá. Es como que dicen que ahí aparece la verdad. No sé si es la verdad, pero bueno, ahí es un poco más difícil por lo menos. Si nosotros estamos de noche, acá yo estoy en el campo, como les dije, si quieren ver en dónde estoy, pueden seguirnos también en el Instagram de Playa y Campo, que es playa.campo. Y de noche, ayer a la noche, había una luna finita y pasaba justo un ave volando por enfrente de esa luna finita, y una noche muy oscura porque la luna era finita, casi no se veían las estrellas, bastante, bastantes nubes, algo de viento, muy tranquilo es acá. Si esa realidad es la realidad última, las nubes son agua que se ha condensado por el frío, la luna está así finita porque simplemente está siendo alumbrada de un costado por el sol, y los pájaros pasan volando en manada porque de esa manera dispersan el aire y pueden volar un poquito más rápido. Pero ¿qué pasa si yo estoy durmiendo? Si estoy en la cama durmiendo, tirado, y tengo un sueño en el cual estoy en un campo, es de noche, hay una luna finita y pasan unos patos, no sé si eran patos, unos patos, una formación chiquita de aves, pasan volando por enfrente de la luna. Ya el significado cambia, porque ni estarían los patos, ni estaría la luna, ni estaría la noche. Ya eso habla de mí, que estoy en verdad acostado en la cama y no y lo estoy produciendo yo. Entonces ahí sí se puede llegar a interpretar esto. Quizás la noche se puede interpretar como mi subconsciente, como mi yo oscuro, como mi sombra. La luna se puede interpretar como un reflejo del alma, ¿sí? Quizás esos patos que vuelan se pueden interpretar como la necesidad de ver objetivamente, de trabajar en conjunto con otras personas para avanzar, para volar. Se podrían hacer un montón de interpretaciones porque ya eso no es la realidad última. Sin embargo, si nosotros hablamos de lenguajes simbólicos, las cartas del tarot son cartas que son reales. Por lo tanto, lo único que podrían decirnos es si tienen una persona pintada, a ver cómo es, por ejemplo, acá el caso de la justicia, justamente, que sale por azar. Hoy decíamos hoy que es el programa 71, 7 más 1 es 8 y aparece la justicia. Eso fue, diría un positivista, que eso fue una casualidad. No hay nada que interpretar de eso, que yo saqué una carta por azar. Ustedes pueden creerme o no que la saqué por azar. No, igualmente no hace a lo que estoy diciendo.
Y entonces acá tenemos la carta de la justicia, que no nos quiere decir nada, porque es simplemente un montón de pintura de distintos colores puesta en una lámina que forman algo parecido en 2 dimensiones a lo que sería una persona, una especie de jueza con una espada sentada en un lugar. Esta carta y perteneciente a la editorial Iluminarte, que es una editorial bastante económica, que es la que yo traigo acá al campo, y eso es todo lo que tiene el significado, que Gastón llevó el mazo económico al campo porque tiene miedo de romper el mazo caro. Eso sería todo el significado. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que hay algo que pertenece a esta realidad y a la vez no pertenece a esta realidad, que tiene la concepción más allá de esta realidad misma que se llama la conciencia, vamos a ver que hay algo inserto en esta realidad que puede interpretar todo este mundo, el pato que pasa volando por la luna, la noche, la justicia, lo puede interpretar como si fuese un sueño, que es la única manera posible, porque si no es una realidad última y nada más. Por eso es muy importante cuando uno piensa en lenguajes simbólicos pensarlo desde la conciencia, porque la conciencia trasciende a la realidad. Con la conciencia podemos crear cosas que no están aquí presentes y podemos imaginar cosas que están más allá de este presente. Con la conciencia podemos concebir la eternidad, algo que nada de lo que nos rodea, la eternidad de acá para adelante, no de acá para atrás, porque nosotros somos seres creados, no somos seres increados, por eso no podemos concebir la atemporalidad. Sí podemos concebir la temporalidad de aquí en adelante, porque es hasta donde fuimos concebidos y hasta donde fue concebida nuestra conciencia, y eso por supuesto que es trascendente a toda la materia que nos rodea. Entonces, si tomamos conciencia de eso, en un estado de conciencia diferenciado de la preocupación por la tarjeta de crédito, por si vuelve o no vuelve Rodolfo, por si voy a aprobar o no voy a aprobar el examen, por si mi hija va a aprobar el examen, por si voy a comprar o vender la casa, en esa conciencia que trasciende y se da cuenta que todo esto parece ser una especie de puesta en escena de algo que nos simboliza algo mucho más profundo, es únicamente esa concepción la que nos puede dar un significado trascendente en esta luna, en esa noche, en esos patos que van volando. Y entender qué es quizás entender o acercarme lejanamente a entender qué es lo que Dios, o lo trascendente, o lo como quieran llamarle, me quiere decir con esos patos, esa luna y esa noche. Entonces, preocupado en el día de hoy por entender qué me quiso decir Dios con esos patos, esa luna y esa noche, y qué me quiere decir con este día, qué me quiere decir con este sol que sale hoy y ayer estaba nublado, yo estoy acá, ustedes seguramente estarán en distintos lugares. Entonces, en esta preocupación, tenemos a Cecilia Bacigalupi, perdón, me cuesta pronunciar el apellido, Bacigalupi, que es licenciada en psicología, que es profesora de astrología, de tarot, se especializa en lenguajes simbólicos, que quizás me ayuda a entender un poquito de qué me quiso decir Dios con todo esto, porque encima bajo esa noche de luna chiquita y bajo esos patos apareció una comadreja acá en esta casa de campo y ya es la segunda vez que aparece. Entonces la atrapamos y la vamos a liberar un poquito más lejos porque si no se nos va a comer a las gallinas. ¿Qué me quiso decir Dios con toda esta realidad última? Hola Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, ante Gracias todo, por estar, ¿eh? no, gracias por tu invitación a este espacio. Así que, bueno, un poco lo que decías, te digo, Cecilia Bacigalupi. En realidad en italiano sería Bacigalupi, pero nadie lo dice, así que es Bacigalupi, así como Bachica suena, Lupi. No, pero me nadie gusta, me lo gusta. dice así. Me gusta Bachica Suena, Lupi. suena más potente, pero a Bacigalupi. Y bueno, sí, soy licenciada en psicología, profesora en psicología y astróloga. Profesora todavía de astrología no, estoy tal vez Ah, en el bueno. recorrido, pero bueno,
muchas cosas interesantes que acababas de decir. Solo una que me dio risa que comentabas lo de iluminarte. Yo hago lo mismo cuando voy de viaje o algo, me llevo el mazo ese, porque tengo mis Claro. otros mazos como más así, tipo como los que tengo atrás para preservar y cuidar. Y ese es el de viaje, el que me acompaña. Y loco también porque recién comentabas que estaba la justicia y yo todos los días saco una carta. Yo uso el Rider, no el Marsella, y esta versión, pero justo me salió la justicia en otra versión. Así que digo, Ah, muy, mira qué muy linda. ¿Qué sincrónico. versión es esa? Este ¿Qué es un versión es mazo esa? de Lightseer de Chris Ann, es una creadora canadiense que me gustó mucho porque es un arte contemporáneo de las cartas y es el que más me resonó. Y bueno, uso mucho este todos los días. Yo saco una carta como para ¿no? Un consejo, ¿no? Un consejo del día, energía del día. Y hoy salió la justicia también, así que en esta versión. Así Pero, que bueno, muy linda, muy jovencita. Si esto que tenemos enfrente es simplemente un montón de átomos moviéndose, como nos explica la ciencia, que en verdad la ciencia no explica nada, la ciencia describe. Las personas que digan que la ciencia explica es porque no son científicos serios. Generalmente las personas que no son, hay cientificistas que no son científicos que defienden a la ciencia con argumentos no científicos, no válidos. Eso lo debatimos mucho en estos programas con ese tipo de postulados. A mí me encanta la ciencia. Bueno, de hecho tengo un doctorado en psicología. Y entonces la ciencia no explica nada, porque la ciencia no te explica por qué se mueven los átomos y por qué tu conciencia puede ver esos átomos, puede ver esos átomos que se mueven en forma de computadora. Así que no nos explica, simplemente nos describe los procesos, pero cómo se crearon, cómo se generaron, qué pasó, por qué, para qué, no nos explica absolutamente nada la ciencia. Pero sin embargo, si esto que tenemos enfrente es una pantalla con un montón de átomos moviéndose, y si vos lo que agarraste es simplemente un dibujito que se le ocurrió hacer a alguien que a vos te gusta, ¿cómo es que eso te puede decir algo de tu destino? ¿Cómo que es que eso te puede decir algo de tu devenir? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? sí, bueno, justamente esto que decías de la ciencia y la visión actual que siempre tiene que ver con esta decisión, ¿no? De o es científico o tiene que ver ya con otras áreas del devenir, o es un pensamiento mágico, o es puramente simbólico. Y en realidad todo lo que tiene que ver con lo científico tiene que ver con un paradigma, es una forma de leer y de responder a la actualidad, dar teorías, pero en realidad eso es una visión recortada y hay mucho que queda por fuera, ¿no? Y justamente todo lo que tiene que ver con el lenguaje simbólico, todo lo que tiene que ver con las aproximaciones a la comprensión son otro tipo de herramientas que tratan de traducir esto que igualmente siempre queda finito, ¿no? Porque con el lenguaje, el literal, recortamos la experiencia, ¿no? Entonces vamos diciendo pocas cosas, lo que podemos expresar con palabras, pero justamente el lenguaje simbólico, las cartas, la astrología, nos va trayendo otro mundo posible. Cuando uno habla de esto como magia, ¿no? Porque en general yo me muevo en un mundo donde la gente o está en esta comunidad o le interesan estas temáticas o son radicalmente opuestos, ¿no? Cuando yo hablo de estas cosas es bueno, ¿no? Como subestimar mi gente o la que me rodea, mi familia en general, fueron mucho de subestimar todo esto. Entonces para mí fue como un poco traer este mundo también a esta parte más científica, ¿no? Es como hacer un correlato entre los dos hemisferios. Y yo lo que fui descubriendo, primero en un recorrido personal, es que acercarme a los lenguajes simbólicos y tratar de interpretar la realidad desde este lugar me dio muchísimas más herramientas de autoconocimiento y también de ayuda al autoconocimiento al otro, ¿no? Y recordar que, por lo menos como lo decías al principio, no desde un lugar predictivo, porque la gente suele asociar el tarot o el estudio de los sueños o la astrología a buscar una predicción, ¿no? Otra vez poniendo el poder afuera. ¿Qué me va a pasar? ¿No? Como que alguien diga, ¿qué me va a pasar con eso? Y justamente todas estas herramientas lo que hacen es encontrarnos con este sí mismo, ¿no? Con esta parte de nosotros mismos que está un poco dormida, ¿no? Que hay que
develar, como que quitar el velo. Y a través de estas imágenes o de la traducción de estos símbolos, o por ejemplo en la astrología, conocer mi carta astral, me va ayudando a conectar con este sí mismo, ¿no? Por lo menos a mí lo que me interesa es eso, activar o que la persona registre todas esas partes de sí que tiene de alguna manera guardadas, olvidadas o que está muy automatizado viviendo en esta matriz, ¿no? En esta matrix. Y uno se levanta, hace lo que tiene que hacer, tiene las rutinas de vida cotidianas y se olvida, ¿no? Y ahí aparece el desequilibrio, ¿no? Cuando uno aparece esta angustia, esto es justamente lo innombrable, y que a través de, por ejemplo, una imagen, uno puede empezar a nombrar o sacar todo eso que tiene dentro. Y bueno, en el caso de los sueños, justamente es, yo pienso, a mí siempre me interesaron los sueños, pasamos un tercio de nuestra vida soñando y mucha gente no registra todo eso, ¿no? Cuando uno obviamente se pone a trabajar es como un ejercicio, en querer recordar, recuerda más, ¿no? Como decía en su momento Freud, que después los pacientes empezaban como a soñar para él, decía. Pero en realidad tenía que ver con que uno empieza a prestar atención a esa parte, la registra y la trae, ¿no? Todo eso lo puede empezar a manifestar y elaborar. Y como dicen, bueno, ¿cuál es el sueño, no? ¿Estamos ahora en un sueño o en el sueño estamos viviendo? Pero Mm. bueno, eso es un poco tratando de responder a lo que me decías. Yo pongo en silencio, perdón, porque tengo mi perro acá, que esto tiene que ver con la virtualidad, que uno puede estar cómodo en la casa, pero también sí puede llegar a ladrar o hay ¿Tu ruidos de perro fondo. ladrando? No, no está ladrando en este momento, pero por las dudas me silencio porque puede ser, es re tranquilo, pero estas cosas sí. Pero El perro yo no lo escucho, lo que escucho capaz es un poquito de ruido de tránsito, quizás para bajarlo si tenés alguna ventana abierta o algo puede ayudar. Si es que podés, si no, ni te preocupes, porque se sí, en escucharlo... realidad es un auto eh, justo pasando, porque ahora con vacaciones de invierno, esta zona que suele estar más complicada, está más tranquila, pero sí, a veces pasa algún auto y se escucha, pero ahora debería estar en silencio. Bueno, ¿cómo es que siendo psicóloga, te hago una pregunta, voy a hacer activo lo pasivo, diría Freud, ya que lo nombraste, y te voy a hacer una pregunta que a mí me hacen siempre. ¿Cómo es que siendo psicóloga te dedicás al tarot? Por lo que veo ahí tenés oráculos. ¿Cuántos oráculos tenés ahí? Muy lindos. El oráculo de los perros veo por ahí, hablando de perros Sí, también. sí. Exacto, sí, a mí me ¿Cómo encantan es los que se perros. une? Te defino la pregunta como me la han hecho a mí, ¿no? Yo tengo mi respuesta, pero vos quiero conocer la tuya. ¿Cómo es que se une estos dos mundos y no son antagónicos acaso? Bueno, brevemente voy a tratar de, porque tengo Sol conjunción Mercurio, así que vos decime si me ramifico, que es una No de pasa mis nada, áreas. tenemos tiempo. Ok, ok. Bueno, particularmente a mí de toda la vida me interesó, yo siempre fui muy curiosa de leer mucho y siempre me interesó saber qué pasaba en la mente humana, por qué éramos como éramos, de dónde veníamos. Mi familia fue más atea, agnóstica, pocos ahí, personas como que también, las pocas que habían eran más fanáticas así desde el cristianismo, sino la mayoría era poco relacionada con lo religioso. Yo nunca tuve esa formación desde entender el mundo desde alguna doctrina, de alguna religión, ni desde la espiritualidad. Y bueno, siempre supe como que por ahí venía la psicología, el estudio desde ese lugar. Cuando yo terminé mi carrera, sentía como que no era suficiente, ¿no? Me encantó, estudié psicología, la formación, después hice el profesorado, pero a mí lo que me fue sucediendo es que particularmente me pasaron cosas en mi vida relacionadas con mi mamá y papá, enfermedades, muertes, que me llevaron a todo eso que yo ya tenía dentro como pulsando y esos intereses esotéricos, todo lo que tiene que ver más con lo místico, el más allá, la vida después de la muerte, que yo hablaba de esos temas y los demás me eran, como siempre, y yo no encontraba ámbitos de trabajar eso de una forma abierta. Y a partir de situación de duelo empecé a trabajar todo esto para mí misma. Me puse a investigar, a estudiar. Yo iba a terapia y todo el tema del duelo a mí no me resultaba solo con la palabra, ¿no? Esto de hablar con un otro.
Y bueno, fui una profesora de yoga, masajista, que yo digo como fue mi guía de alguna manera espiritual en este mundo, y con ella empecé a trabajar con Reiki, ¿no? Y yo veía que a través del trabajo energético yo iba sanando muchas cuestiones que no podían salir a la luz desde otro lugar, ¿no? Algo que estaba bloqueado energéticamente. Bueno, me fui metiendo de lleno, me hice registros akáshicos, me hice la carta astral y todo eso fue como despertando un campo de conocimiento que tenía que ver con algo que respondía. Lo voy a explicar de esta manera. Yo siempre dudé de todo, como buena agnóstica, ahora ya no. Pero cuando empecé a leer sobre otros temas que no me dieron en la facultad, que ni me formé en su momento, me llegaban como certezas. Esto que golpea el corazón, es como que es por ahí, eso responde, eso me da. Entonces todo lo que empecé a hacer para mí y sentí que me ayudaba un montón, que me sanaba, que me daba otra información, eh, lo empecé a estudiar, a profundizar y luego aplicarlo con los pacientes, en los tratamientos. Todo esto que yo iba incorporando a mi vida cotidiana, investigando, me daba cuenta que habría campos de conocimiento, partes de mí misma, me ayudaba al autodescubrimiento. Y entonces digo, ¿cómo no? Y un poco al principio fue esto de salir del closet, como dicen, porque yo lo hacía para mí o para los más que estaban alrededor, pero me costaba como decir, bueno, a ver, una psicóloga que tira las cartas del tarot y que habla de astrología, y a mí me daba como pudor decirlo al principio, pero me daba cuenta que colegas que nada que ver, cuando se enteraban era, ay, quiero, ¿no? Esta cosa de la curiosidad, a ver, decime, ¿qué signo soy? ¿Qué ascendente? A ver, las cartas ¿no? Todo esto es como que en el fondo esta cosa que parece tabú para ciertas personas y después cuando las hablas, magnetiza, atrae. Bueno, y a mí me pasaba que yo me dediqué mucho tiempo a dar clases y había dejado todo lo terapéutico porque me sentía que en ese uniforme tradicional yo no me sentía cómoda, era como un uniforme, ¿no? Es ponerse uno y decía, yo en este ya no quepo, y todo lo otro tenía que ver con algo más genuino. De hecho, esto que vos ves, yo tenía mis cartas a un costado, no las tenía detrás. Y Ah, llegó un punto en donde todo eso lo puse porque yo soy esto, ¿no? Es como decir, esto soy yo también. Esto es parte de mis herramientas, porque mm. acá no me pongo un uniforme, no hago un personaje, soy yo. Es todo lo que yo tengo también como herramienta personal y de ayuda para otros. Es un poco, no solo el conocimiento, sino la sabiduría de lo que uno va adquiriendo. Me Y gusta, bueno, con los... discúlpame que Sí, te hago un paréntesis, me gusta lo que estás diciendo, quiero enfatizarlo un poco porque es como un movimiento subjetivo, ¿no? Un cambio de posicionamiento subjetivo de la psicóloga tradicional que tiene ahí las cartas en el cajón para que no la vean todos, para ponerlo de una manera, a decir, bueno, no, esto es lo que yo hago en combinación con la psicología. Si te gusta bien y si no, bueno, búscate otro psicólogo, ¿no? Algo así me da la sensación. Porque si no, yo no, no, no. Bueno, me gusta lo que. ¿Me querías agregar algo más? Me estabas diciendo. No, particularmente que cuando uno va viendo en terapia que hay situaciones que pueden estar como o estancadas y de repente uno utiliza el tarot, utiliza la carta, a mí lo que hizo fue allanar el camino con los pacientes de una manera irreductible, en el sentido que yo no puedo volver atrás a otro tipo de experiencia, porque de hecho tener una carta, por ejemplo, en el trabajo con pacientes, te ayuda a ver lo que eso trae, que esa persona trae y desconoce, y vos le vas haciendo como la traducción, ¿no? De eso que es propio y permite entender un montón de cosas. Por ejemplo, si una persona te dice, yo soy así, no entiendo por qué, repito esto, y uno podría estar hablando de eso mucho, pero si uno conoce sus energías, ¿no? Sus elementos, sus temas a trabajar en esta vida, ya lo tenés ahí. Es como tener un manual de uso y no usarlo. Es como que uno tiene ese manual y no lo conoce. Entonces eso es presentarle al otro toda ese potencial o esa semilla, ¿no? que está desplegada en ese mandala. Y bueno, y esto que tenía que ver con las cartas, yo arranqué con un mazo y miraba, digo, ¿para qué hay gente que tiene tantos mazos? ¿Por qué? Con uno suficiente. Y después yo empecé, que yo no soy para nada
compulsiva, no tengo esta cosa de decir, bueno, soy coleccionista, me compro, pero acá encontré arte, ¿no? Es lo que me fue atrayendo justamente en esas imágenes. Y a veces un poco mi trabajo es oracular, porque a veces es esto intuitivo. A ver, hay un mazo, yo tengo más de 50 mazos que fui comprando en muchos años y no reconozco, no me sé de memoria todas las cartas, ¿no? Por supuesto. Y a veces agarro un mazo, abro y saco una carta que ni yo me acordaba y lo que sale resume lo que se estuvo hablando en la sesión y quizás faltaban palabras de ambas partes para expresarlo y con una imagen decanta. Esa es Mm. como no hay más palabras. Bueno, y eso hace que yo conjugue estas dos partes, ¿no? Porque la psicología significa teoría del alma, de alguna manera, ¿no? Y uno se puso muy... Ahí, perdón, corte porque había un ruido de fondo. Uno se pone muy en algunas visiones cientificista, muy concreto, y en realidad el alma es algo que tenemos que conectar y a veces es difícil de expresar con palabras. Y a través de estas cuestiones simbólicas, oníricas, uno puede acceder desde otro lugar, más allá de lo tradicional en la psicología, que yo creo que cada vez va a tener que ir más adecuándose o conectando con estos lenguajes y con estas herramientas y visiones, porque si no va a quedar como limitada, ¿no? Por lo menos en lo que yo veo en las personas que trabajan desde lo tradicional, que a veces están años y años y años y años y no hay un movimiento de cambio en el paciente, ¿no? Sí, sí hay como una crisis en la psicoterapia. Hablando de psicoterapia, ¿no? O sea, yéndose, corriéndose un poquito. eh, Lo cual es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tomo muchos pacientes que vienen del psicoanálisis, siendo declaradamente el psicoanálisis por muchos grandes psicoanalistas no psicología. O sea, muchos psicoanalistas consideran el psicoanálisis que no es psicología. Y claramente, al no ser psicología, no hacen diagnóstico. No trabajan con diagnóstico. Yo trabajo muchísimo con diagnóstico. Y no trabajan con pronóstico. Arrancan y arrancan. Asociación libre, es solo eso. Sin embargo, Freud descubrió el Edipo, o sea, descubrió algo del orden del inconsciente colectivo. Le dijo que es universal, ¿viste? Que le cambiaron el nombre como para no darle la razón a Jung. Pero bueno, hablaste un poquito también de esto de los ateos, los gnósticos. A mí te digo la verdad, una cosa mía, ¿no? Que yo pienso, a mí me gustan más los ateos que los agnósticos. Porque los ateos están más, buscan, dice esto no, están más en la búsqueda. Tengo un amigo que es ateo, me encanta, porque está en la búsqueda, no se casa con cualquiera, me encanta. En cambio, los gnósticos, yo creo que eso es la pereza, son los vagos espirituales. Es como no lo veo, no creo, y entonces nada, es simplemente vivir netamente una vida netamente mundana, totalmente abocados al placer mundano. En cambio, vos ves los ateos, pero los ateos ateos, ¿no? Los que te la pelean, me encantan porque te la pelean, te hacen pensar, te hacen reflexionar, buscan, muchas veces son muy solidarios. Pero bueno, al margen, no era el tema de este programa. El tema de este programa, que viene es los lenguajes oníricos, y estamos hablando del tarot, estamos hablando un poquito de astrología, pero principalmente de tarot, de oráculos también. No es lo mismo el tarot y los oráculos. Ahora capaz nos podés aclarar un poquito la diferencia, cosa que hemos hablado en este programa, pero a mí me interesa que a las personas que entrevisto me digan su punto de vista, o sea, si no me quedo hablando yo de lo que me embolo yo mismo, con lo que yo pienso. Ya estoy todo el día conmigo ahora. Pero este programa está relacionado con una saga de programas que estamos haciendo que son respecto al arte, ¿sí? Si bien le vamos cambiando el nombre, todo tiene la misma temática. La entrevistamos a Cynthia Richet, tengo una dificultad con la pronunciación de los apellidos, que creo que vos la conocés, me pasó tu contacto. Hemos hecho un programa la vez pasada sobre música y tarot que le pusimos rock nacional y tarot. Le pusimos un rockero o un músico icónico nacional por cada uno de los arcanos mayores. El programa anterior, el programa 70.
Y vos hace un ratito dijiste algo interesante, que es eso es arte. Contanos un poquito, como para alimentar un poquito esto que estamos hablando del arte, tu contacto con Cintia, cómo encontrás el arte en, por supuesto que en principio lo que es pictórico, ¿no? Pero cómo el arte en la terapia, el arte como algo que sana, que cura y que eleva el alma, ¿no? Bueno, sí, con Cintia Creo justamente, yo que empecé el año pasado. hay un Cintia, poquito de delay. ¿así? ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho. Sí, Cintia también tiene un apellido difícil, así que Rogedo o algo así, ella nos corregirá. Yo la conocí el año pasado, justamente en un taller que ella hizo de astropictórica, donde hablaba de las cartas astrales de los artistas. Bueno, me anoté, me encantó la dinámica y empecé dibujo con ella, ¿no? A mí siempre me interesó pintar, dibujar, pero nunca me habían mandado de chica. Entonces de grande arranqué, pero lo dejé por esta cuestión de que pensaba que tenía que tener mucha técnica. O sea, esta cosa de no dejar que se exprese algo si no tenía la técnica previa. Bueno, con Cintia empecé justo todo un trabajo de que emerja todo eso que está dentro, más allá de la técnica, ¿no? Lo que creo que fue muy linda la coincidencia, porque fue la profesora que necesitaba, porque al conocer la carta, ella te sabe decir qué elementos son los que tenés que trabajar o cuáles te pueden obstaculizar. Eh, entonces, a mí siempre me interesó toda esta parte expresiva, esto que aparece, que emerge, que muchas veces la reprimimos, ¿no? La encuadramos y a través del arte uno puede sacar a la luz muchas cosas internas, ¿no? Y principalmente yo lo que fui encontrando en las cartas de tarot es cómo pueden con una imagen expresar mucho más de lo que podemos ver conscientemente, o de alguna manera creemos. Y esa imagen, o esto que te decía de, yo no colecciono arte, no tengo muchos cuadros en mi casa, pero me fui comprando tarots porque primero veía en las reseñas los mazos, las imágenes, y había algo que me cautivaba y decía, bueno, me lo quiero comprar. Y cuando yo lo utilizo y lo despliego y lo miro, esas imágenes hablan, ¿no? Es como, y hay un día que una te conecta, otro día te conecta a otra, dependiendo nuestra energía. Podemos ir a alguna que es más gris. Ah, perdón, ahí está mi perro. Ahí apareció el perro que tenía que opinar algo, no podía estar si... Es como el perro del loco, lo tenés ahí atrás escondido. Exactamente, y es igual, encima es blanquito y chiquito, está ahí como diciendo, trayendo esa cuota de realidad. Em, pero bueno, esto de las imágenes, yo pienso es como tener este arte a mano, ¿no? Y cómo se juega esto de lo mágico, que es eso que está todo el tiempo rodeándonos, ese potencial, y de repente se plasma en una carta y en una imagen, o en una palabra que tenés que escuchar que viene de esa carta. Todo eso me pareció fascinante y más porque empezaba a trascender lo que tiene que ver con lo real, ¿no? Con esto que decías al principio, con qué es lo real. Bueno, esto que aparece y que emerge, ¿es menos significativo que mi vida cotidiana y que lo que tengo que vivir? ¿O esto que está apareciendo a través de una imagen me está hablando para que yo vaya por este lado, conecte con esta energía? Y la verdad, lo que justamente también veo con los pacientes, o yo hago talleres, retiros con el trabajo con el tarot, y es lo que más cautiva a la gente a conectar a otro plano. Es cuando hacemos ese trabajo con las imágenes de tarot, aparece un silencio. O sea, si uno está trabajando en un grupo y de repente hay mucha pretarea, esto de hablar, de hablar, de hablar, de no conectar con el sí mismo. Uno pone las cartas de tarot para trabajar y algo pasa, algo sucede. La gente conecta de una manera magnética, baja a otro nivel, y lo que sale y lo que aparece a partir de esas imágenes es mágico, ¿no? Para mí es esto lo que tiene el arte, es esta magia de poder representar, expresar, generar una emoción, conectarnos con eso que está de alguna manera dormido o apagado y permite acceder a otro nivel de conciencia y me parece maravilloso. Bueno, a mí me encanta todo lo que es el estudio del sueño, lo onírico,
lo simbólico y cada vez lo estoy poniendo más en mi vida y con el trabajo, como decía, con los pacientes, porque a veces pasa algo que la persona está trabada o no puede decir, uno muestra una carta y la persona empieza a hablar, a hacer esta proyección, ¿no? Pero hablar de esa imagen o conectar con esa imagen desde un lugar, no sé, mucho más armonioso, me parece algo que, como digo, excede la palabra, uno se queda sin palabra, ¿no? Yo que Mm. hablo mucho, siento que a veces con esta imagen uno entra en otro estado como de ensoñación, ¿no? Como ¿Haces de talleres? Sí, hace 2 años empecé a hacer talleres, justamente le había puesto la psicología del tarot y fui Mm. viendo, fue como muy experimental de ver qué le pasaba a la gente. Yo siempre fui de esta parte, digo, de más controladora o cientificista, de, bueno, el método, la técnica, el saber, y uno se va dando cuenta que cuanto más maravilloso es, ay, perdón, los ruidos de fondo. Emerge eso, ¿no? Que es lo que a mí también me atrae y me conecta con ese momento de lo que sucede y lo mágico de esos encuentros que suceden a partir de estas imágenes. Y uno no sabe qué va a suceder porque no sabe qué la gente, qué carta va a elegir, qué es lo que va a traer, con qué lo va a conectar. Y también hago retiros en donde trabajo justamente con la astrología y con el tarot o con la arterapia, ¿no? Esto de dibujar algún arcano que la gente elija. Y es muy loco porque a través de la numerología uno puede ver, ¿no? El arcano que está en sombra o el arcano guía de esa persona. Y cuanto eligen a uno sin saberlo y después uno les comenta que ese es su arcano guía con la fecha de nacimiento o el que le corresponde a una sombra, eso no visto, es algo increíble porque la persona se ve conectada con esa imagen sin saber que hay una correspondencia previa, ¿no? Con su fecha de nacimiento, por ejemplo. Y esos son los momentos que digo que me hacen apasionar más por esta herramienta y continuar, ¿no? Investigando, porque yo creo que es un camino de ida. Todo esto que tiene que ver con los lenguajes simbólicos, con el tarot, con la astrología, con lo artístico. Yo creo que es un camino de ida en donde uno va descubriendo ¿no? distintas capas, ¿no? Como que van apareciendo cada vez más y es apasionante. Bueno, no Mm. sé si respondí tu pregunta, pero Sí, sí, y nos dejaste bastantes ideas de cómo se produce, cómo se realizan esos talleres, pero entonces, para a ver si lo entendimos bien, si yo lo entendí bien, el arterapia le decís, no es arte terapia, sino arterapia. sí, ahí es como la fusión, ¿no? Ahí como mezclé consciente e inconsciente. Sí, arte Arterapia, terapia. claro, porque es distinto que el arte terapia. ¿Tiene alguna diferencia con el arte terapia o sería lo mismo? Me pareció algo lindo de combinar, ¿no? En realidad Ah, por el nombre, claro, por el claro. nombre, como esta cosa, un juego, hizo una condensación y un desplazamiento freudiano ahí. Una metonimia, diría Ujú, Lacan. Metáfora y sí. metonimia. Bueno, está bien. Y el arte lo ven, o sea, aparece una carta, se genera como un silencio. Cada uno dice lo que le despierta esa carta, como si fuera una interpretación, utilizando la proyección y compartiéndolo, ¿no? A nivel grupal. O sea que principalmente se usa el arte de las personas que han dibujado el tarot, que veo que tenés muchísimos ahí, muy bien, muy bellos, para lo que es que despierte como cebos que atraen nuestra mente inconsciente. ¿Y hay alguna expresión artística de parte de la gente que participa en los talleres? O no, o sea, dibujar o danza, viste que a veces directamente hacen que la persona activamente, o no. No, en mi caso, yo no hago lo que tenga que ver con danza. La parte corporal, no, no. Ahí Claro, yo, viste, todo lo más intelectual, lo artístico, ya, lo corporal ya era demasiado. tendría que ser una parte que despliego, pero todavía no es un lugar donde yo me sienta muy cómoda o muy hábil. Eh, bueno, en los retiros hay toda una parte de sonido, de baños de gong, de cuencos, pero más que invitan yo no lo hago, lo hace Gabriela de la Hostería Vegetariana con quien hago los retiros, pero invitan más justamente a la introspección. Pero sí en la parte de lo que sucede por ejemplo, hay un oráculo que yo tengo que es de sueños, son imágenes de sueños típicos que puede haber, ¿no? De caída, de gritos, de viajes. Y en uno de los Quiero. ejercicios era
que cada uno saque una carta y ver si le remitía algún sueño que había tenido o algún sueño recurrente. Y es muy loco porque lo sincrónico que sucedía, que las personas en esas imágenes recordaban un sueño que habían olvidado, ¿no? Y que esa imagen le disparó el acceso a esa información, ¿no? Y después uno podía hablar de esa historia, recordar ese sueño. Hay muchas cosas que uno puede hacer hasta teatralizarlo, ¿no? En los retiros, la verdad, hay tantas propuestas, pero lo que sucede es que cuando la gente empieza a sacar todo eso, nunca da el tiempo para lo que todo uno podría trabajar o arma como plan B, ¿no? Pero yo creo que lo que sucede con las imágenes y después lo que generan para pintar, porque a veces me sucede esto, digo, bueno, a ver si tal vez no se sobra tiempo, yo les presento estas imágenes en blanco y negro y cada uno puede dibujar y elegir la que quiera, y se genera algo en ese momento que la gente se compenetra pintando, coloreando, modificando al arcano, haciendo algo y se pasa el tiempo. Digo, cómo la gente necesita conectar con eso, porque al principio uno puede pensar como hay resistencia, somos adultos, ¿qué vamos a estar pintando? Pero lo que sucede es terapéutico y sanador, porque genera un bienestar, la persona se pone a pintar y a veces cuenta una historia de por qué eligió eso, qué significa. A veces eligen la imagen de la muerte, ¿no? En el Tarot Rider, que es un caballo, no es como la de Marsella. Y uno puede decir, uy, a ver, esta imagen no la van a elegir porque puede ser dura. Y le dan una vuelta o hay una necesidad de conectar con esa imagen y hablar de eso que surge, que es maravilloso, ¿no? Porque tal vez si uno habla de lo que representa la muerte y explica la carta, no sucede eso, pero cuando algo de esa imagen me atrae para usarla, colorearla, ponerle significado, contar una historia, pasa algo que, por eso digo, que trasciende, ¿no? Que uno no lo puede armar de antemano. Y eso es lo que me gusta de lo que sucede, es un poco entregarse a lo que, al fluir, ¿no? Conectar con algo más. Buenísimo. Ahí nos escribió Graciela, que dicen, me encanta, nos dice, me encanta la entrevista, nos manda saludos, gracias. Bueno, nos quedan solamente 5 minutitos de entrevista, así que si alguien quiere mandar alguna pregunta o lo que quiera mandar, nos puede mandar. Me imagino que estuvieron escribiendo, pero como no abrimos tanto para preguntas, quedó así, no hubo tantas preguntas como en otros programas. Pero lo importante es que te estuvieron escuchando, les gustó la entrevista y si quieren decir algo más, tienen todavía 5 minutitos para decirnos. Mientras tanto, Ceci, contanos un poquito cómo hace la gente para conectarte, los que quieren hacer estos talleres o Sí, de alguna manera conectarse con vos. sí, tengo un Instagram, puedo dejar también mi número, pero en el Instagram que los recibo los mensajes ahí es Prana Psicología Alternativa. Ese es el nombre. Ese es el Prana, Insta. Prana Prana. Psicología Alternativa. Eso fue un nombre que surgió muy así, que yo me llegaba en sueños. Fue Mirá. muy onírico lo mío. Eh, Ahí últimamente estoy fluyendo mucho con lo que sucede, ¿no? No sé si ahora entró ahí Neptuno en la casa 9 mía. Estoy muy así de modo ensoñación. Eh, Oh, me gustó. Entonces repetilo de vuelta, por favor. sí, Prana, Prana, Psicología Alternativa. Es un logo lila con una flor de loto, así que con gusto ahí hubo contenido relacionado a estas temáticas. Comparto un poco esto, ¿no? Compartir lo aprendido para que sume, ¿no? Un poco esto de la sabiduría de vida que uno va adquiriendo por no solo lo que lee, sino por lo que nos sucede en la vida y bueno, un poco de todas estas herramientas que a mí me han ayudado para poder compartirlas y que le sumen. Sobre todo a mí lo que me interesa es trabajar en el bienestar, ¿no? Y en la prevención primaria, no esperar a que algo se dispare o emerja un problema para empezar a trabajarlo, sino poder hacer el camino previo, ¿no? De conectar con todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar, ¿no? No y tomar conciencia de que eso es posible en lo cotidiano, no esperar Ah, a faltó, acá, que... acá me están diciendo, una oyente me está diciendo que faltó la diferencia, Graciela, faltó la diferencia entre oráculo y tarot. Si querés definirlo, nos queda un minutito nomás, así que tiene Uy, que ser bien rápido. breve.
y ahí Sí. ya cerramos. Bueno, el tarot en realidad son mazos, o sea, son 78 cartas y tienen su significado. Son arcanos mayores y arcanos menores. Hay distintos tipos como el de Marsella, el Rider, que son los emblemáticos, el egipcio es otro, pero yo puedo hacer un tarot, se me ocurre, de ángeles, pero siempre van a guardar esos significados con esas 78 cartas que siempre van a ser las mismas, ¿no? Puedo cambiar el arte, pero siempre van a relacionarse a esos significados. El oráculo no tiene que ver con el tarot. Yo puedo crear un oráculo, por ejemplo, como decía, de perros, como el que ves acá, o puedo crear un oráculo de la naturaleza y en cada carta voy a plasmar una imagen y el significado lo va a poner la persona. Por ejemplo, yo puedo encontrar en un oráculo, como digo, no sé, de perros y en uno está el perro durmiendo y cuando voy a buscar qué significa va a decir algo puntualmente de ese perro durmiendo que simboliza que habría que trabajar una imagen o una palabra relacionada o un trabajo interior o una pregunta. Pero en el caso de los oráculos es una persona que decide qué temáticas va a trabajar y puede tener 20 cartas, 30 cartas, 40, 50, la cantidad que la persona que lo crea define, ¿no? No tiene que ver con el tarot desde ese lugar que son siempre estos arcanos menores, arcanos mayores y 78 cartas, ¿sí? Está buenísimo, buenísimo. Además, estás definiendo un poquito cómo diferenciar como la utilización. Técnicamente, si queremos hacerla fácil, oráculo viene de oracular, que viene de hablar. O sea, el oráculo te habla, tiene una palabra. Hay un dibujo que tiene una palabra que te da una frase, que te da una sugerencia, una máxima o un axioma. En cambio, claro, ven, siempre tiene una frasecita ahí abajo. Si la subís un poco se va a ver, ves la frasecita que Ay, tiene, el dibujo. Y en cambio el tarot es un lenguaje simbólico, habla principalmente por los símbolos que contiene una numerología estructural. El oráculo no tiene una numerología estructural, no hay tanto un arcano uno, un arcano 2, arcano 3, no hay números, no está la división en los cuatro elementos, o sea, no está todo el aspecto simbólico del lenguaje simbólico en los oráculos que simplemente te hablan. Ahora, no quiere decir que no haya tarots oraculares, o sea, mazos de tarot que tienen la estructura numerológica tarótica y la división en los cuatro elementos que además tienen frasecitas, tienen oráculos, o viceversa, oráculos que le pongan alguna numeración o algo como para hacer alguna referencia numerológica. Pero una cosa es el lenguaje simbólico y otra cosa es el lenguaje oracular. O sea, ahí está. Ahí tenemos un oráculo hermoso que nos está mostrando. Bueno, repetinos dónde encontrarnos y ya nos despedimos porque nos quedan 2 minutos, 1 minuto, menos. En sí, verdad ya tenemos que haber sacado. Prana Psicología Alternativa. Prana Psicología Alternativa, ahí me pueden encontrar y hacer las preguntas o consultas que necesiten. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene a la misma hora por el mismo canal que vamos a seguir hablando. Va a ser el último programa de esta saga que estamos haciendo de arte y lenguajes simbólicos. Así que nos vemos. Un beso para todos, un beso para vos, Ceci, y muchísimas gracias. Chau. Gracias por el espacio. Gracias, nos vemos.